Y así de esta forma continuamos esta nueva cultura despierta una vez más. Nos vamos a tener la oportunidad de trabajar en este momento en la información, la prevención y la toma de conciencia con uno de los profesionales que ha trabajado hace muchos años en esta temática, en donde la reducción de daño lo ha hecho una bandera desde la Asociación Argentina de Reducción de Daño, también ha pasado por la docencia, sigue siendo docente de la Universidad de Buenos Aires en psicología, capacitando a aquellos que trabajan en adicciones, asimismo formador de formadores. Muy bienvenido, Ricardo Paveto, a esta nueva cultura despierta. Bueno, muchas gracias por tu presentación, y saludo a vos, a los que trabajan contigo y a todos los que escuchan este programa, ¿no? Contanos, contanos un poquito, Ricardo, cómo es tu formación para aquellos que no te conocen, y seguramente muchos del ámbito de adicciones te conocen, pero para ir refrescando e ir divagándonos por aquellos más de 30 medios de comunicación del interior del país que hoy van a recibir la posibilidad de escucharte a vos. Mi formación tiene que ver con un pasaje por la psicología social que me llevó a la licenciatura, a cursar la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires. Soy licenciado en psicología, soy docente de la Facultad de Psicología, también en la Universidad Nacional de San Martín, y en la Fundación Universitaria Popular de Escobar, donde soy director de una diplomatura en adicciones que está conveniada y certifica la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿no? Particularmente en la Facultad de Psicología estoy en una práctica profesional, que son materias del último año de cursada, se hacen muchas prácticas, y la práctica mía se llama Adicciones, un abordaje clínico comunitario, ¿no? Ahí soy parte del equipo del trabajo. Y por otro lado, ¿Cómo sería el abordaje clínico y comunitario, Ricardo? bueno, lo que planteamos con ese título es pensar, no pensar, digamos, como fragmentado o en términos de oposición lo comunitario y lo clínico, ¿no? Sino, digamos, ver como que son parte de un conjunto y en todo caso aparecen con más predominio en una etapa algunas cuestiones más del dispositivo clínico, y ahí aparecen en otras etapas con más predominio las cuestiones comunitarias. Por ejemplo, lo que podría ser todo el periodo de prealta y, y de egreso de la persona, de cuando, digamos, por ahí pasa a tener un dispositivo exclusivamente de características clínicas, sigue en tratamiento, pero es necesario contemplar toda una cantidad de cuestiones de dispositivos y de tejido comunitario que ayuda a sostener a la persona en su vida, a poder desplegar sus intereses, sus deseos, sus proyectos vitales, el que elija él, no algo que le damos ya determinado al cual él se tiene que adaptar, ¿no? Eso es en síntesis. Y además que la vida, digamos, es una forma también de ver, de apreciar una situación de alguien que se presenta con un consumo problemático, ¿no? Porque uno podría hacerse la pregunta, bueno, pero para que llegara a esta situación, no quedarnos atrapados en el tema de la sustancia, sino en todo caso poder ver de cuántas redes se ha venido cayendo esta persona, ¿no? Todos estamos sostenidos por redes afectivas, redes que están vinculadas a partir del goce de derechos que tenemos. Todos estamos, por ejemplo, la red laboral, ¿no? Que a veces pasamos más tiempo con compañeros de trabajo que con la propia familia, por lo menos de lunes a viernes. Las redes, lo que hace del tejido comunitario, la participación en otras cuestiones también de interés, de gusto, de tiempo libre y demás, y las afectivas, empezando por los familiares y también, digamos, desplegándolo en la medida que la persona va estableciendo vínculos a través de la escuela, del trabajo, de la salida hacia afuera, de la vida. Entonces, una pregunta podría ser esa: ¿de cuántas redes se ha venido cayendo esta persona, ¿no? Sin subestimar, por supuesto, el tema de la sustancia, pero ponerlo en esa relación, en un triángulo donde priorizamos a la persona, su contexto, y también están en ese triángulo, otro punto, la sustancia o las sustancias que consumen. Esto en el ámbito clínico y comunitario, como bien lo decías, ¿cómo fue fusionando la política de reducción de daño en la Argentina, ya que has sido expresidente de esta
Asociación Argentina de Reducción de Daño. Contanos qué es lo que nuclea y realmente a qué apunta, porque muchas veces hasta se escucha desde los ámbitos abstencionistas, desde los ámbitos prohibicionistas, como hasta una mala palabra la reducción de daño. Y yo creo que en la actualidad esto que has venido, y me parece maravilloso el haber dicho de cuántas redes viene ya la persona que está pasando por esta situación problemática cayendo y no se ha encontrado sostenida, y buscarle de maravillosa forma profesional la posibilidad de sostenerlo para que encamine su vida a esta persona. Bueno, yo integro la Asociación de Reducción de Daños desde el año 2000. En 2003 consolidamos la personería jurídica. Muchos de los profesionales que iniciaron, la doctora Silvia Chorraga, desde el Centro de Estudios Avanzados en Droga, Dependencia y SIDA de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Gustavo Hurtado, el juez Martín Vázquez Acuña, en fin, un conjunto de profesionales, en principio, de la salud, vinculados a esta temática a partir del tema que se había planteado por la transmisión del VIH, por una particularidad de consumo que se dio acá, que fue consumir por vía inyectable la cocaína, ¿no? Entonces, ahí se planteaba, digamos, en primer lugar, una contradicción, porque si uno pretendía que lo enfocaba desde un criterio moral y jurídico, pretendiendo que la persona, una política abstencionista que no consuma, cuando, digamos, en realidad había que priorizar la protección de vida, más que la utopía abstencionista, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, habría que evitar, en primer lugar, que no compartieran jeringas, en segundo lugar, que no se inyectaran en los mismos lugares, en tercer lugar, que se higienizaran. Por supuesto, siempre en un sentido disuasivo, pero, digamos, no es porque uno pueda, digamos, orientar en ese momento alguna sugerencia en ese sentido, sino comprender que uno tiene que lograr, en principio, el mayor contacto posible de los dispositivos sanitarios y sociales de la población que consume sustancias. No porque tenga una patología o tenga un consumo problemático, sino para poder orientar, prevenir, disminuir los riesgos, y en el caso particular, aquellas personas que consumían, que practicaban el consumo de sustancias a través de una vía inyectable, que no compartieran jeringas. ¿Por qué? Porque implicaba, digamos, justamente transmitirse no solamente el tema del VIH, sino cualquier enfermedad infectocontagiosa, porque es una vía muy idónea, la vía sanguínea para la transmisión. Entonces, en el afán de priorizar la utopía abstencionista, no se aplicó una política de reducción de daños que permitiera tomar contacto con la persona, comenzar un programa de intercambio de jeringas, de cuidados, y a partir de ahí poder incorporar todas las otras tareas que tiene que hacer el Estado para hacer una política de restitución de derechos, ¿no? Desde que pueda acceder a ¿Cómo se tratamientos pudo, clínicos. perdóname, cómo se pudo fusionar todo esto que vos te estás describiendo con la actual ley de drogas de la República Argentina? Bueno, al principio se fue fusionando a partir de una práctica concreta que fue nuestra asociación concursar en proyectos que tenía el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, y que en Argentina, digamos, el mecanismo del Fondo Global en Argentina convocaba proyectos para trabajar el tema de prevenir la transmisión del VIH en muchas líneas de trabajo, en madres, en personas en estado gestantes, en niños, en personas ya viviendo con el VIH. Y bueno, en el caso nuestro, lo concursábamos en la línea de usuarios de drogas. Y a partir de ahí establecíamos esos tipos de trabajo. También lo que hicimos fue prevenir el VIH, no solo en relación al tema de consumo inyectable, digamos, sino también lo extendimos al otro uso de sustancias. Recordemos también que en ese momento, estamos hablando de 2002, 2003, comenzó todo el tema de la pasta base, la pipa, etcétera, que también, la forma que se consume, presenta, digamos, posibilidades de transmisión de VIH, porque muchas veces se lesionan los labios, y por lo tanto, digamos, también compartir pipas o compartir otras cuestiones, también pueden ser posibilidades
de transmisión tanto del VIH como de otro tipo de cuestiones, ¿no? A eso también le incorporamos otros elementos de trabajo: promoción de derechos, talleres de hábitos saludables, sexo seguro, ¿no? Por supuesto, también la posibilidad de poder acceder, sobre todo a aquella población que estaba más desarraigada, más tal vez no diría en situación de calle, pero sí en esas situaciones de giras de 2, 3, 4 días, a volver a la casa, pelea, vuelve a estar 3 días fuera de la casa y demás, sobre todo esa población que está en una situación de muchísima vulnerabilidad desde el punto de vista social y sobre todo, digamos, con una autosegregación, ya que la mirada tan discriminatoria, estigmatizante, situaban al Estado, a las instituciones de salud, como un lugar donde ellos no tenían lugar para poder pedir un amparo en relación a toda su situación de protección de salud y de disminución de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, se fue trabajando en relación a la población, en relación con algunos actores comunitarios, según en la localidad que vos actúes. A nosotros nos tocó el programa de prevención de VIH-Sida y reducción de daños entre usuarios de droga en situación de pobreza, y elegimos Villa 31, 2124, 1114, todo el Bajo Flores alrededor del Hospital Piñero, del cual yo estaba haciendo una visitancia en el servicio de consultorios externos que dirigía el doctor Juan Tobón, y también en el Abasto, que eran todos los alrededores de un dispositivo que trabaja de salud que pertenecía al Hospital de Ramos Mejía, el Centro Carlos Gardel, que tenía un criterio de trabajo de umbral de mínimo de exigencia, los criterios claves que constituían la reducción de daños. De esa manera se fue desarrollando. A la vez, dentro de lo que era el programa de VIH-Sida en Ciudad de Buenos Aires, con el doctor Claudio Bloch, se desplegó un trabajo silencioso, que fue muy atacado hasta desde el punto de vista jurídico penal, por supuesto se absolvió, logró la absolución, porque él empezó a implementar parte del trabajo de prevención de VIH-Sida entre población usuaria de drogas por vía inyectable, ¿no? A través del intercambio de génicas. Esas fueron las primeras experiencias, se implementó en ese sentido, ¿no? Por otro lado, otro elemento que sucedió fue que en Mendoza se constituyó el Plan de Prevención de Adicciones con el licenciado Miguel Conocente a la cabeza, donde desplegó ese plan desde los criterios de reducción de edad, ¿no? Afrontando también consecuencias, pero ese plan, esa ley fue votada por toda la legislatura mendocina, o sea, tenía un cuerpo y un aval muy fuerte, pero siempre están quienes prefieren, digamos, la idea de que se trata de reprimir un acto de consumo, ¿no? A partir de la aplicación de la ley 23737 y penaliza la tenencia para consumo personal. A nosotros nos parece que no es el área de las políticas criminales y de seguridad que tiene que intervenir, en todo caso que se dedica al delito complejo, y lo que tendríamos que hacer es desplegar mucho más las acciones que nos permitan un diálogo permanente de trabajo y un tránsito de las personas que hacen algún tipo de uso de sustancia a la información, a la educación para la salud, y en el caso de aquellos que tienen algún tipo de consumo problemático, poder, digamos, gozar del derecho de protección a la salud y de tratamiento en el marco de cualquier establecimiento de salud. Ricardo, y esto llevándolo al mismo ámbito en donde la fusión con la actual ley de salud mental, cómo lo fueron plasmando a medida que fueron pasando los años, esta reducción de daño. Bueno, la aprobación de la ley de salud mental en el 2010 y la reglamentación en el 2013 pone a la reducción de daños en un nivel de política pública. ¿Por qué? Porque en el artículo 11 del decreto reglamentario establece que los padecimientos en salud mental, en relación, primero, establece que las adicciones son parte de una problemática del campo de la salud, porque uno de los efectos que tuvo pensar que la forma era detenerlo y a partir de ahí ofrecerle una alternativa a la pena de una medida de seguridad curativa, más allá de que esa persona por ahí, por simple hecho de detener, no constituye una adicción. Y además, si constituye una adicción, no es un buen camino, es el peor camino, que el derecho penal se intrometa a ser la vía de ingreso a algo que merece la atención de la salud. El campo de la salud tiene
establecidos criterios, digamos, incluso mucho más dialoguistas, de cercanía y demás, que va evaluando, digamos, lo que es posible con esa persona para iniciar un camino que implique la disminución de los riesgos, la protección de su salud y la posibilidad de ubicar ese consumo de una manera, digamos, que no sea un consumo visto desde un punto de vista de un vínculo totalitario, sino que en todo caso pueda acotar su goce, y no sea, digamos, no ocupe el lugar central dentro de su economía afectiva, de su actividad, de su economía psíquica. ¿Se podrá luego llegar a la abstención, a renunciamiento voluntario al consumo? A veces sí, a veces no. Lo importante es no si deja de consumir, sino si ha recuperado las relaciones afectivas, si está vinculado al trabajo, si está vinculado, digamos, si ha podido realizar la terminabilidad educativa, es decir, desplegar la vida como cualquier ciudadano que camina y que tiene trabajo, que trabaja y estudia, que trabaja o no estudia, o que a veces padece la situación de no tener trabajo y estar desocupado, ¿no? Lo mismo podríamos desplegarlo en otros términos, ¿no? Hay situaciones que por ejemplo, todo lo que es el trabajo en relación a personas en estado gestante también, ¿no? Porque son contradicciones, ¿no? Pensamos que las cosas no existen, pero decimos que es una preocupación el consumo de sustancias, pero lo preocupante, más que el consumo de sustancias, es la ausencia y la lejanía del Estado, de una política que esté muy cercana a esa población, desarrollando tareas de prevención, de reducción de daños, de asistencia, de educación, y además dando un lugar a la persona que hace algún tipo de uso, un lugar participativo en la posibilidad de transmitir información de qué es lo que verdaderamente se está consumiendo y demás, para poder advertir y poder, digamos, orientar mejor la disminución de los riesgos en relación al consumo. ¿Cuál es el límite de la reducción de daño? ¿Hay alguna posibilidad de decir, bueno, hasta acá pudimos, hasta acá no pudimos? Me refiero a estos casos realmente difíciles, de situaciones problemáticas, en donde en lo teórico funciona, pero en lo práctico, en lo diario, en donde no se lo puede ayudar a parar si no es con una internación compulsiva, si no es con una Bueno, no, judicialización. claro. Bueno, esa es otra cuestión. Este es un mito que hay, ¿no? Nosotros no decimos, no renunciamos nunca al recurso de la internación. Lo que decimos es que no tiene que ser un universal para todos, como se ha establecido. Muchos por intereses de un gran negocio, más la idea de que tenía que pasar por un protocolo universal para todos. Nosotros priorizamos fundamentalmente la singularidad de la persona, lo que es posible para poder entrar en un vínculo con un dispositivo de amparo de la salud pública. Para eso tenemos que adoptar un umbral de exigencia mínima. No es lo que quiere, sino lo que puede, pero sigue siendo un umbral de exigencia. Entonces, por ahí no puede dejar de consumir, pero puede suspender el consumo antes de las actividades que haya en ese dispositivo o antes de ir a una entrevista de característica psicoterapéutica. Bueno, es algo. Hay temáticas que tienen que ver con el horario. Bueno, damos un horario, no es que no damos un horario, pero digamos, si llega más tarde por algún tema, porque tenemos que partir de que es una persona que está, tal vez, si está muy tomado por el consumo, hay distintos elementos que ayudan a organizar la vida, que él ya hace tiempo ha dejado de participar. Por lo tanto, digamos, no podemos ser expulsivos, comprender que llega tarde, él va a tener que comprender que tiene que esperar, que lo vamos a atender, y en todo caso hablaremos sobre eso, digamos, qué le ha pasado, qué le ha preocupado, por qué llegó tarde, qué es lo que sucedió. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver en ese sentido, de no aplicar un universal para todos, ¿no? Entonces, el recurso de la internación, a veces se tiene que comenzar el inicio del tratamiento con la sugerencia de la internación, con la propuesta de internación, porque así lo amerita esa apreciación clínica en esa persona singular, no porque tenga que ser así para todos. A lo mejor lo amerita y la persona no quiere, no puede, digamos, en ese momento. Bueno, ¿cómo trabajamos? Lo peor es
perder el vínculo, tenemos que tratar del vínculo y comenzar. A veces no es necesario y aparece la necesidad por X motivos, por avances y retrocesos, de algún tipo de internación a mitad de camino. Lo que nosotros tenemos que hacer un camino de ir valorando los objetivos intermedios y la medida que la persona se mueve de un riesgo mayor a un riesgo menor. Entonces, en ese movimiento de descenso tenemos que leerlo en clave subjetiva. ¿Qué pasó que esta persona, que de golpe comenzó a llegar más cercano al horario o llega al horario? ¿Qué Ricardo, pasó? ¿No? en eso la verdad que me interesa muchísimo lo que estamos hablando y nos enfocamos a la sustancia. Ahora, específicamente, en el término de las adicciones de más, es decir, el juego, el trabajo, etcétera, ¿también habría una reducción de daño o esto se implementa simplemente en los casos que haya sustancia de por medio? Vos no te entendí bien, digamos, vos decís los criterios de reducción de daños si se aplican exclusivamente para el fenómeno del uso de sustancias de psicoactivas, eso. La reducción de daño es un principio de la medicina. En el juramento hipocrático, que los profesionales de medicina juran, se establece el primum non nocere, lo primero no dañar. Entonces es algo que ha orientado no solo a la salud, sino, digamos, a la medicina, sino que también, digamos, orienta en este sentido. ¿Qué es lo que podés hacer? O sea, en el término a la adicción del juego, la adicción al trabajo, las otras adicciones simultáneas que no son de sustancias, Ah, no explicaría bueno, hay una diferencia, que acá hay un real que ingresa, real me refiero a la sustancia que ingresa en el organismo y que produce efectos. A veces, digamos, sobre todo, digamos, en ese sentido, no es que se subestiman los efectos que produce la sustancia, este, sino, digamos, se toma en cuenta, pero, digamos, no se prioriza fundamentalmente qué lugar ocupa, para qué le sirve a esta persona, qué valor le da a ese consumo, ¿no? Entonces vas a encontrar tantos casos como personas se presentan, digamos, ¿no? A veces, en general, aquella persona que no constituye una situación de vínculo problemático con el consumo, no va a consultar. Digamos. Eso no quiere decir que no tiene que haber una política de información con ese un enorme universo que consume sustancias, tanto legales como ilegales. Entonces, eso nos tiene que, justamente, tenemos que estar en cercanía. Ricardo, la También verdad que para poder realmente, evitar la aparición de consumos problemáticos, para claro, poder buscar una disminución, o para que rápidamente la persona pueda, digamos, tomar contacto con algún dispositivo de salud sin cargar con toda esa mirada, con ese estigma, con esa mirada segregativa que tiene mucha parte de la sociedad, mucha parte de las instituciones de salud, por el lugar que se le ha dado al usuario de drogas, a partir de considerarlo, en primer lugar, un delincuente porque contradecía un artículo de una ley penal, la ley 23737, quedó vinculado a una ley, vos fíjate qué perverso, ¿no? Quedó vinculado, por el simple hecho de tener, a una ley que estaba pensada para combatir el gran comercio ilícito de drogas, ¿no? Lo que se denomina el narcotráfico. Y se armó todo un montaje de instituciones y demás que también contribuyeron, digamos, a conformar una representación social en el conjunto de la sociedad y un discurso que dificulta mucho poder hablarlo más pragmáticamente, más desde los criterios de salud, porque aparecen toda una cantidad de componentes morales a la hora de discutirlo, ¿no? Entonces, eso hay que irlo despejando y demás. Y lo otro también que muchos trabajadores de la salud consideraron que este problema dejó de atenderse en las instituciones de salud. Por eso hay que hacer también un trabajo en el conjunto del sistema de salud, con todos los trabajadores, de los administrativos hasta los directores de cada dispositivo y demás,
en relación a poder, digamos, asumir plenamente desde el sistema de salud y de los sistemas de las políticas sociales una activa oferta y política de acercamiento y de cercanía con la población que hace algún tipo de uso de sustancias. Algunos serán consumos problemáticos, otros serán recreativos, otros serán experimentales en su momento, pero digamos, en la medida que estemos en una cercanía, vamos a poder estar en mejores condiciones de dar una respuesta. Y sobre todo de prevenir problemas. Vos imaginate que el sistema de salud es el más extendido que hay junto con el educativo, ¿no? Desde el punto de vista. No digo que todo dispositivo de salud, una sala de atención primaria tenga que atender un caso complejo, pero por lo menos tendría que estar en condiciones de orientar la primera entrevista y poder facilitar la accesibilidad a la salud de aquel que consulta, sobre todo aquella con las características que tiene una persona que consulta por un consumo problemático, que si no es, podríamos decir, acogido, alojado en esa entrevista, más allá de que después termina siendo a lo mejor otro tipo de dispositivo el que, el que esté más a cargo del conjunto de la estrategia del tratamiento, no va a volver a consultar nuevamente, no va a volver. Porque parte de que no hay un lugar para él pensado en esas instituciones. Este es el La tema. verdad que nos ha volado el tiempo, Ricardo. Sinceramente, te vamos a volver a invitar nuevamente para otro programa más, porque queda muchísimo por seguir hablando, queda muchísimo por seguir aprendiendo, queda muchísimo por seguir escuchando, muchísimo para seguir difundiendo, pero sobre todo por la experiencia riquísima que tenés en todo esto que nos traes, en donde la reducción de daño tiene que desmitificar muchísimos de sus conceptos para que nosotros podamos empezar a conocer y acercarnos a todo esto y no verlo como un cuco, sino como una ayuda mucho más cercana hacia la posibilidad de la restitución de derechos. Así es. Vos me hablabas también de un límite de la reducción de daño. Hay un límite, sí, pero depende cómo se tome, porque la reducción de daños también puede ser entendida como una cuestión sustancialista, de información exclusivamente sobre la sustancia. Por eso vuelvo al triángulo, ¿no? Sujeto, drogas, contextos. Y una intervención comunitaria en relación uno no solo trabaja con la población más comprometida con el consumo, sino también con los otros sectores que conforman el universo de drogas, que por ahí está relacionado a una cosa de fin de semana, de alguna salida y demás, y es necesario trabajar con el tejido comunitario, ¿no? Es un triángulo asociativo. Los usuarios de drogas tienen que opinar y dar cuenta y ayudar a construir las herramientas. El equipo que trabaje también tiene que tomar en cuenta eso, y el otro componente importante son los actores sociales comunitarios que permiten de a poco poder ir cambiando el discurso de la comunidad y la forma de apreciar el problema, ¿no? De un problema de seguridad y de resolución inmediata a un tema que permita darnos un tiempo y una esperanza, ¿no? La esperanza es la espera, pero una espera activa. Ha sido Ricardo Pavetto en esta nueva Cultura Despierta un placer, y próximamente te estaremos volviendo a invitar. Bueno, muchas gracias, y si bien ahora no integro en la comisión directiva, les dejo también un saludo de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA, y con mucho gusto, con cualquiera que se quiera comunicar conmigo, seguiremos conversando. Gracias, gracias y mucha suerte a vos y a todos los que acompañan este proyecto que estás llevando adelante. Te felicito. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en esta nueva Cultura Despierta con la información, con la prevención, la toma de conciencia. Realmente muy interesante la perspectiva, y los invitamos a seguir participando y a mucho más. Pronto volveremos con más reducción de daño desde ARDA, con la presencia y la posibilidad que nos brinda Ricardo Pavetto. Muchas gracias. Chao.